tumbas a caminar. Dios muestra su amor. Sí.
damos gracias, Padre, por tener este tiempo, Señor, de alabanza, que estamos aquí, Señor, muy bendición, en toda gloria y honra, Padre. Señor, te damos gracias también por permitirnos llegar aquí a tu casa, Padre, y disfrutar la fiesta, pero también a compartir junto a hermanos, Señor, y presenciar y escuchar de tu palabra, Padre. Te pedimos que nos esté dando la sabiduría necesaria que necesitamos para poder aplicarla a nuestras vidas, Señor, y así hacer las cosas conforme a tu voluntad. Gracias por todo, en el nombre de nuestro Hijo Jesús. Amén. Bien, buenas noches. Hermoso momento de alabanza, hermoso momento donde Dios nos habla a través de las canciones, donde va preparando nuestros corazones para poder escuchar lo que el Señor tiene para con nosotros. En esta noche, compartiendo nuestros 73 años. 73 años donde Dios ha obrado de 1000 maneras. 73 años viendo a Dios obrar de diferentes maneras, bendiciéndonos con alegrías, con lágrimas, pero nos sostiene, todavía nos sostiene. Y en esta noche tenemos la agradable visita de Gerardo Bratini y su esposa Andrea. Así que le damos la bienvenida a ellos, le damos las gracias por compartir con nosotros. Así que le vamos a pedir a Gerardo que se acerque. Tenemos por costumbre, no sé si por costumbre, pero lo hicimos 2 o 3 veces, de pedirles que nos cuenten de su historia, de su vida, un resumen de su ministerio, qué es lo que hacen, dónde se congregan y cuál es el ministerio que están haciendo. Pero antes vamos a orar por Gerardo, vamos a orar una vez más por él, por su vida, agradeciendo a Dios por este hermoso momento que nos da de poder compartir juntos como hermanos de la iglesia. Padre, gracias te damos por tu gran amor, gracias te damos por amarnos, por bendecirnos, y Señor, gracias por este placer de poder conocer un hermano más. Gracias por la vida de Gerardo y Andrea, Señor, te pedimos que tú estés obrando en sus vidas, y gracias, Señor, porque lo que tú haces en ellos, Señor, van a reflejar en nosotros, Señor, en este día. Gracias, Padre, por ello. Y Señor, te pedimos que tú estés obrando en nuestros corazones, ministrando en nuestros corazones, para que lo que escuchemos y aprendamos en esta noche y también mañana, lo podamos aplicar a nuestra vida. Señor, gracias te damos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, solo una pregunta. Buenas noches. Primero, es un privilegio para Andrea, para mí, estar compartiendo con ustedes. Gracias por la invitación. Pero yo puedo contar el testimonio, es un privilegio poder contar cómo Cristo llevó a nuestras vidas y lo que estamos haciendo, pero no cuenta como tiempo del mensaje, ¿no? Porque si cuenta como tiempo del mensaje, estoy en problemas. Si estarían mis hijos, tenemos 3 hijos, dirían, papá, sé la historia corta. Mi esposa, conocemos a Omar Catalán. Omar Catalán es un ex jugador de fútbol, es el que hizo el gol cuando Racing salió campeón en la Supercopa en el año 88, creo, ¿no? Omar recibió a Cristo después de eso, y Omar empezó a hacer un ministerio con deporte en la Iglesia Cristiana Evangélica de Tapiales. A raíz de eso, mi cuñadito fue, el hermano menor de Andrea, le predicaron, en junio del 94 recibió a Cristo. Mi suegra quería saber dónde iba su hijo y fue a la iglesia de Tapiales, le predicaron, recibió a Cristo mi suegra. A los meses recibió a Cristo mi suegro, que era ateo, en una actividad que Palabra de Vida hace y la llamamos el picnic de la familia. Y el Evangelio llegó a través de un joven de 14 años en un programa de club bíblico, y a mí me hablaban acerca de Jesús y me decían, Gerardo, ¿querés conocer un poquito a Jesús? Y yo le decía, yo no quiero conocer, porque, disculpen, yo soy cristiano evangélico, pero en ese momento yo los odiaba a los evangélicos. Y decía, yo no quiero saber nada con Jesús, con lo que me decís. Y me decían, ¿no querés leer la Biblia? Y yo agarraba mis libros de electrónica y decían, esta es mi Biblia y esta es mi vida, no me molestes. Y quizás otras palabras que los inconversos dicen.
pero me dejaban versículos y yo llegaba a mi casa, abría mi Biblia católica y cuando leía Juan 3:16, Romanos 5:8, Romanos 3:23, me iban dejando versículos, yo iba leyendo los versículos y Andrea empezó a asistir a la iglesia de Tapiales a reuniones de mujeres siendo inconversa, todos pensaban que ella era creyente, en aquel momento en esa iglesia las mujeres usaban mantilla y Andrea se ponía la mantilla y abría la Biblia, pero no era creyente, hasta que un día mi suegra me arrinconó contra la pared, estábamos a un mes de casarnos, ya teníamos la fecha de casamiento, siendo inconverso, habíamos puesto fecha de casamiento en enero del 95 y en noviembre mi suegra me empieza a hablar y realmente Dios ya había preparado mi corazón y en fines de noviembre de 1994 recibí a Cristo en mi corazón. El mismo día, cuando mi suegra le dice a Andrea, Andrea dice, está bien, recibió a Cristo, como diciendo, eso de la oración y demás. Y mi suegra dice, pará, acá hay algo raro con Andrea. Pensamos que era creyente, y empezó a hablar con Andrea y Andrea entendió realmente acerca del Salvador y de su pecado, y asistiendo ya casi por un mes a la iglesia, nadie le predicaba porque por su conducta pensaban que era creyente, y ese día, el mismo día, recibió a Cristo Andrea. Al menos casamos. Obviamente yo todavía tenía hábitos pecaminosos, ¿no? Fumaba, por ejemplo. Al menos casamos. Yo le prometí a Andrea que en la luna de miel iba a dejar de fumar, y dejé de fumar en la luna de miel. Nos casamos, el pastor de la iglesia en Tapiales y la esposa nos habían regalado un libro acerca del matrimonio y empezamos en la luna de miel a leer ese libro, pero éramos bebitos en Cristo, ¿no? Cuando llegamos de la luna de miel, Juan Lelia, un amigo y se congregaba en ese momento en la iglesia de Tapiales, empezó a hacer un trabajo de discipulado en mi vida. El 30 de enero del 95, con 3 semanas de casados, nos invitaron al monte, a un campamento. Fuimos justo ese sábado, en aquel momento era noche de fogón, y en ese fogón yo consagré mi vida al Señor. Dije, Señor, yo me había recibido ingeniero en noviembre del 94, y dije, quiero dejar mis planes en tus manos, dedicar mi vida a ti, y lo que tengas de ahora en más es lo que vos quieras, Señor, y no lo que yo quiera. Pero no le dije nada a Andrea ni a nadie, porque yo sabía los planes que habíamos hecho. Queríamos trabajar, tener mucho dinero, iba para allá nuestros planes, y yo le iba a decir de golpe a Andrea, vamos para allá, para el lugar que Dios quiere, pero era totalmente contrario. Y yo dije, con 3 semanas de casado, si le digo esto, me divorcio. Ese era mi pensamiento. Así que guardé silencio por 15 días, me habían enseñado a hacer el devocional, y Dios me marcaba a través de su palabra y el Espíritu Santo, tomaste una decisión y no estás haciendo nada. Tomaste una decisión cada día. Así que a los 15 días hablé con Andrea, le dije, mira, tengo que hablar algo muy serio con vos, que pasó hace 15 días, y le conté. Y Andrea empezó a lagrimear y decir, yo hace un mes que estoy orando para que suceda eso. Así que ahí empezamos a armar los planes juntos de cómo empezar a discernir lo que Dios tenía para nuestras vidas. Ahí decidimos ir a estudiar al Instituto Bíblico en Palabra de Vida, estudiamos 3 años, y veíamos Palabra de Vida como un lugar de preparación, y volver a nuestra iglesia local como hacíamos cada fin de semana. Pero Dios se encargó de mostrarnos durante ese tiempo, ya el primer año, que Palabra de Vida para nosotros. Y la iglesia lo entendió de ese modo también. No solo era un lugar de preparación, sino también un lugar de servicio. Así que desde hace 31 años estamos como misioneros, 31 años, no, 28, porque 3 son de estudio. 28 años como misioneros en Palabra de Vida Argentina, encomendados por la Iglesia Cristiana Evangélica de Tapiales. Y la verdad, cuando uno mira para atrás, tenemos 3 hijos, nuestra hija mayor está casada, vive en Monte en este momento, pero con planes futuros de buscar la guía de Dios en qué lugar servir junto con su esposo. Nuestro hijo del medio, Daniel, está casado con una hermosa joven, Julieta se llama. Los 2 están como misioneros en Uganda, en una organización que se llama Mojo Mission, que tienen entre otras cosas un orfanato, y ellos están a cargo del orfanato. Desde hace 2 meses somos abuelos,
porque nuestros hijos empezaron un proceso de adopción en Uganda de 2 mellicitos ugandeses de 3 años, y nuestra hija menor Lucy está estudiando, por la gracia de Dios, ahora está en Monte por este tiempo, pero en agosto regresa a Estados Unidos a estudiar en una universidad que le dieron una beca, y Dios hizo cosas increíbles con nuestros hijos, porque nosotros no podemos pagarle ni el boleto para ir a la UBA, que es gratuita, pero Dios se encarga de pagar todo lo que Él quiere que nuestros hijos hagan, y aún en nosotros. Así que gracias por darme la oportunidad de compartir. Servir a Dios es un privilegio, y Dios no deja de sorprendernos cada vez que nosotros nos disponemos a servirle a Él. En esta noche vamos a ir a la parte más importante, que es abrir la palabra de Dios. En esta noche voy a tomar el texto, lema del 73-28, solo para poder dedicar un tiempo esta noche y mañana a la mañana para estudiar Ageo capítulo 1. Porque realmente el texto del Salmo 73-28 nos desafía a dos cosas que Ageo en el capítulo 1 el profeta Ageo las va tratando. Entonces, solo quiero leer el texto, voy a poner mi cronómetro porque ahora sí empieza el tiempo de la palabra. Y es hermoso el Salmo 73-28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Y creo que ese versículo, en ese salmo, nos desafía a dos cosas. Cercanía con Dios tiene que ver con comunión, pero luego nos desafía a un compromiso con Dios. Y en esta noche, tomando el capítulo 1 de Ageo, yo quiero pensar en ese concepto de comunión, de cercanía. ¿Cuán cerca estoy de Dios? Entonces, les voy a invitar a abrir en el capítulo 1 del libro de Ageo, y mientras van buscándolo, es más fácil buscar Ageo de atrás para adelante, ¿no? Malaquías, Zacarías, Ageo, el tercero de atrás en el Antiguo Testamento. Es uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento. Ageo, Zacarías, Malaquías son los 3 profetas menores que hablaron en el último tiempo, antes que empezaran los 400 años de silencio, hasta que llegó Juan el Bautista y se rompió ese silencio con la voz del profeta Juan el Bautista, que anunciaba la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante porque Ageo, Zacarías y aún Malaquías es tremendo, ¿no? Pero Ageo y Zacarías son contemporáneos. Ageo empieza a su profecía, a dar, y es interesante el libro porque da fecha cierta el libro. Da el día, el mes, el año. El 20 de agosto del 520 a.C. es cuando Ageo empieza a predicar. Zacarías empieza por octubre del 520 a.C. Son profetas que Dios levanta en un tiempo muy especial. El capítulo 1 va a decir cosas que si uno no entiende el contexto que venía viviendo el pueblo de Israel, para que Dios diga esto a través del profeta Ageo, no se va a entender sencillamente, simplemente, tan solo leerlo. A propósito, les dije que me habían enseñado a hacer el devocional en mis primeros días de creyente, enero de 1995, y en ese tiempo tocaba el libro de Habacuc. Para mí era chino básico, abrir la Biblia en Habacuc y tratar de entender lo que Dios me quería decir. Pero Juan tomaba tiempo conmigo para ir explicando el libro y lo que Dios tenía en su palabra. Con Ageo pasa lo mismo. Si uno no entiende qué estaba viviendo el pueblo de Israel en ese momento, como que no tiene sentido lo que está diciendo el profeta para ese tiempo. Entonces, permítanme rápidamente, en breves minutos, decirles, me imagino que
entienden un poco el contexto del Antiguo Testamento cuando Israel voy a arrancar desde que pide el rey. Empieza con el rey Saúl, luego viene el rey David, luego viene el rey Salomón. Cada uno de ellos reinó 40 años. Pero cuando Salomón termina, el reino se divide en el reino del norte y el reino del sur. El reino de Israel se lo llama así el reino del norte, y el reino de Judá, el reino del sur. Por eso cuando uno va viendo Primera de Reyes y Segunda de Reyes, Primero de Crónicas y Segunda de Crónicas, va viendo que habla del rey del sur, el rey del norte, el rey del sur, el rey del norte. El reino estaba dividido. Israel estaba dividido. El reino del norte es el primero en ser llevado cautivo por el imperio asirio, y luego, no mucho tiempo después, algunos años después, en el año 587 a.C., el imperio babilónico ataca Jerusalén y se lleva cautivo al reino del sur. Es interesante porque Jeremías había profetizado eso. Jeremías, un profeta que es de un poquito antes del cautiverio y durante el cautiverio, era el profeta que había dicho en Jeremías 25 y Jeremías 29 que Dios los iba a llevar cautivos por 70 años. Pero fue terrible la manera en la cual Nabucodonosor atacó Jerusalén. Porque cuando él ataca, destruye el templo, lo prende fuego para que todo lo que estaba cubierto de oro poder llevárselo. Se lleva los utensilios del templo, arrasa con la ciudad, destruye los muros y quedó Jerusalén en ruinas. Y se lleva a todos los habitantes, quedaron muy pocos. Jeremías quedó, por ejemplo. Daniel no. El profeta Daniel es uno de los que fue llevado a cautiverio. Y otros más. Y entonces allá en el cautiverio en Babilonia empezaron a pasar su tiempo. 70 años. 70 años podría ser la vida de una persona. Hay personas que regresaron después que los 70 años se cumplieron. Pues cuando se cumplen los 70 años, Jeremías también en el capítulo 29 dice, cuando los 70 años se cumplan, yo los voy a traer de vueltas. Y cuando los 70 años se cumplieron, Dios despertó el corazón, eso lo dice Esdras, capítulo 1, del corazón de Ciro, un rey inconverso, un rey que no conocía a Dios. Isaías habla de eso, Isaías habla mucho tiempo antes del rey y lo llama Ciro. Y dice, aunque Ciro no me conoció, no había una relación personal, pero Ciro entendió que Dios le estaba mandando a hacer algo. Por eso la palabra que se usa ahí es, despertó Dios el corazón de Ciro, lo movió para una acción. Pero esa misma palabra se usa también cuando habla de los líderes y del pueblo de Israel, Esdras capítulo 1, que dice, y despertó el liderazgo, y despertó, los movió para una acción. Y Ciro dijo, Dios me está pidiendo que regresen para que reconstruyan el templo. Y eso es lo que tenían que hacer. La misión era regresar a Jerusalén y reedificar el templo. El templo que había hecho Salomón, el templo que había destruido Nabucodonosor. Claro, Nabucodonosor fue conquistado por el imperio medo-persa. Y cuando los medo-persas, eso está en Daniel capítulo 5, cuando los medo-persas conquistan el imperio babilónico, el rey Ciro era un rey del imperio medo-persa. Y al año, 2 años de esa conquista, es el cumplimiento de los 70 años y es cuando Dios empieza a mover el corazón. Regresan 42.300 y algo de personas, con animales, con mucho oro, con mucho metal precioso, mucho dinero, miles de dólares. Ellos regresan. Bueno, el dólar no existía en ese momento, ¿no? Cuando digo miles de dólares, millones de dólares, es para entender. Regresaron 42.360 personas, aproximadamente $5.000 cada uno. Cuando uno hace la cuenta de cuánto dinero tenía. Claro, $5.000 para vivir estando en una ciudad en ruinas no era mucho en ese momento, pero cuando multiplican por 42.360 son millones de dólares, no sé si 200 y algo millones de dólares, hay que hacer la cuenta.
pero llegaron con mucho dinero, con materiales para reconstruir el templo que Ciro le había dado, con cartas que autorizaban a tomar madera y a empezar a construir el templo, y regresan, colocan los cimientos. Esdras capítulo 5, 4, empieza a hablar de que colocan los cimientos. Los mayores dice que lloraban y los jóvenes reían. Claro, los jóvenes reían porque veían y estaban felices porque veían que la obra se estaba reconstruyendo, estaban haciendo los cimientos del templo. Los mayores lloraban porque las medidas de los cimientos eran mucho más chicas que el templo de Salomón. Y ellos miraban la gloria del primer templo, lo que recordaban, ¿no? Si tuvieron 70 años en cautiverio y tenían recuerdo, eran personas de 80 años, 85 años. Y eran los que lloraban diciendo, mirá qué chiquito que es. Pero los jóvenes decían, no había nada y ahora estamos echando los cimientos. Ahora, increíblemente, echaron los cimientos y la obra se interrumpió. La obra quedó frenada. Y quedó frenada por 15 años. 15 años que solamente en Jerusalén se habían echado los cimientos del templo, y la orden que Dios había dado de reedificar el templo estaba frenada. Ahora, eso no nos tiene que llamar la atención, porque muchas veces Dios nos pide cosas a nosotros y nosotros decimos, sí, ya va. Es como el padre al hijo, ¿no? ¿Puedes hacer esto? Sí, ya voy, ya lo hago. Y pasan los años y la promesa que le hicimos a Dios quedó en algún lugar colgada en un estante de un mueble y Dios sigue esperando. 15 años la obra interrumpida. Entonces Dios levanta a Ageo y a Zacarías y los levanta justamente para decir, muchachos, ya es tiempo de empezar a hacer lo que les pedí hace 15 años atrás, 15, 16 años. Por eso, podemos poner el slide que sigue. El siguiente. Por eso, perdón, porque ya eso ya lo dije de otra manera, avancé. Vamos a poner el siguiente. Ahí está. Por eso, antes de leer a Ageo, una de las cosas que podemos evaluar, esta se va a volver a repetir. Quizás no se ven nítidas las letras, pero yo les puedo decir más o menos ahí qué va diciendo. Si se fuera una regla que mide desde el 1 hasta el 10, ¿qué tan cerca estoy de Dios? Quizás ahí vos empezás a ver cómo está tu devocional, cómo está tu tiempo con Dios, cómo está tu tiempo de oración. Quizás tu agenda está más ocupada en trabajo, que no está mal, en cuestiones de... Se está hablando tanto respecto al mundial. He leído tantas cosas respecto a si está bien o no está bien, mirar un partido. Se está hablando tantas cosas. Yo creo que lo que nosotros debemos cuidar es cómo están nuestras prioridades delante de Dios, cercanía. Si mis prioridades están bien delante de Dios, y ese es el desafío que Ageo va a hacer en el capítulo 1. Dios va a hacer a través del profeta Ageo. Por eso, ¿qué nota hoy se pondrían ustedes si tuvieran que decir qué tan cerca están de Dios? Entre 1, no me lo digan, entre 1 y 10. ¿Qué nota te pones? ¿Estoy en un 6? ¿Estoy en un 5? ¿Estoy en un 2? No hay negativos, entre 1 y 10. Alguno quizás dice, estoy menos 10. La cercanía con Dios está íntimamente relacionada con nuestra comunión. No estamos hablando de si somos hijos o no, o si somos o no hijos de Dios. Porque si un día cada uno de nosotros, los que estamos aquí, le dijimos a Jesucristo que sea nuestro Salvador, reconocimos que estábamos perdidos en nuestros pecados y que también reconocimos que en Cristo y solo en Cristo hay salvación eterna y le pedimos que sea nuestro Salvador. Para mí eso sucedió en noviembre de 1994, para Andrea también. Nosotros a partir de ese momento pasamos a ser hijos de Dios.
y hay una relación de hijo, padre e hijo. Pero eso no indica que en 31 años hubo siempre cercanía. La cercanía fluctúa a veces. Un día parece que estoy caminando en el cielo. El otro día es fluctuante. La idea es cada vez estar más cerca de Dios, ¿no? Por eso, ¿qué nota te pondrías hoy? Les invito a leer Ageo capítulo 1, del versículo 1 al 11. Dice la palabra de Dios: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. Ese es el 20 de agosto del 520 a.C. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Ahora, leo este texto y voy a hacer una pausa acá para ponerlos en el contexto de quiénes son estas personas. Zorobabel es uno de los 42.360 cuando regresaron, 16 años atrás de lo que estamos leyendo ahora, y era el que lideraba, por eso dice gobernador, el que lideraba y el que iba llevando adelante todo lo que tenía que ver con gestión administrativa, con decisiones, por eso era el gobernador. Ahora, Zorobabel es una de las personas que Dios había despertado. Zorobabel era un líder responsable de la reedificación del templo, pero Zorobabel hacía 16 años que solo había colocado los cimientos y se detuvo la obra. Pero no solo habla de Zorobabel, porque uno puede decir, claro, como era un hombre de gestión, quizás no era un hombre que manejaba la parte espiritual, pero dice ahí, nombra a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. O sea, estaba Zorobabel para toda la parte de gestión, pero también había toda la parte espiritual contenida a través del sumo sacerdote Josué. Y Josué era uno de los que hacía 16 años había dejado que la obra se interrumpiera. Y no estamos para acusar a Zorobabel y acusar a Josué, sino estamos para abrir los ojos y decir, si yo tengo una responsabilidad delante de Dios, ¿hay algo que se está frenando en la obra de Dios? Y es responsabilidad mía. Esa sería la aplicación para nuestras vidas al leer esto. Porque los hombres dejaron que la influencia del pueblo, que las circunstancias, que frenara lo que Dios quería hacer. Y bueno, cuando ustedes leen, si quieren, yo soy profe y dejo tareas siempre, pero si quieren pueden leer de Esdras capítulo 1 al 5 y van a ver que en el capítulo 4 la obra se frena porque los enemigos que no querían que Jerusalén surgiera empezaron a acusar y a amedrentar, y por temor ellos frenaron. Fue una de las cosas que les hizo frenar. Ellos tenían un poder legal en la carta de Ciro, en la nota de Ciro, para decir, un momentito, nosotros estamos haciendo esto porque el rey lo mandó. Y si recuerdan, la ley de Media y de Persia no podía ser revocada. Una vez que el rey había dicho algo, no se podía volver atrás. Tenemos ejemplo, ¿no? En el libro de Esther, tenemos ejemplo en Daniel, cuando fue lanzado al foso de los leones. Fue lanzado al foso de los leones porque no podía ser revocada la ley. Entonces, ellos podían haber en ese momento agarrado la ley. Es más, cuando empiezan a reedificar 16 años después, y los enemigos vuelven a surgir, ellos dicen, nosotros tenemos la orden del rey. ¿Y por qué no lo dijiste 16 años antes? ¿Esperaste 16 años para sacar el argumento legal? Evidentemente, espiritualmente no había cercanía con Dios. Por eso la obra se frenó. Versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice. O sea, lo que Dios va a decir ahora es lo que el pueblo decía, y obviamente Dios lo escuchaba. No ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada.
Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros? No era tartamudo Ageo, Cuando acá está diciendo 2 veces vosotros, está haciendo un énfasis en el egoísmo que había en el pueblo. Y fíjense lo que les dice, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? ¿Cómo? ¿Qué decís? Que ellos interrumpieron por 16 años la construcción del templo y usaron el material del templo para hacer sus casas. O sea, tenían tiempo para hacer sus casas. Y no dice cualquier casa, dice casas artesonadas. O sea que, ¿dónde estaba el verdadero problema? Avanzamos con la lectura, después nos vamos a detener un poquito más. Dice el versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Jehová sea reedificada. Claro, nosotros cuando lo vemos podemos decir qué bárbaro, el liderazgo, el pueblo, qué tremendo, ¿no? Claro, nos ponemos afuera, pero así somos nosotros, la verdad. Argumentándole a Dios por qué no estamos haciendo las cosas que Dios nos pide que hagamos. Y somos expertos en justificar, ¿no? En tener todas las justificaciones necesarias, pero delante de Dios las justificaciones se empiezan a caer. Porque Dios conoce todo. Por eso, entender el problema, ellos tenían que entender que estaban argumentando cosas que no tenían sustento. Porque ¿por qué regresaron cuando Dios despertó el corazón de Ciro y Dios despertó el corazón de Josué, de Zorobabel, del pueblo? ¿Por qué 42.360 personas regresaron? Porque entendieron y contaron que ya se habían cumplido los 70 años. Ellos sabían perfectamente cuando habían sido llevados cautivos por Nabucodonosor. Y conocían el libro de Jeremías y la profecía. La conocían. Miren, un ejemplo de que la conocían es si ustedes hablan de Daniel capítulo 9. Daniel, cuando sospechó que ya se estaba por cumplir los 70 años, dice Daniel capítulo 9, que es un capítulo espectacular hablando de escatología, porque ahí da la profecía de las 70 semanas de Daniel. Da un panorama profético increíble. Pero antes, no me quiero meter en eso, porque tengo que seguir en Ageo, pero cuando ustedes van a Daniel capítulo 9, Daniel, que estaba interesado para ver qué pasaba con el templo, que estaba destruido, qué pasaba con el pueblo y qué pasaba con la ciudad, Jerusalén, Daniel abre los libros de Jeremías. Lo dice Daniel capítulo 9. ¿Y por qué buscaba en Jeremías? Porque era la profecía que hablaba de los 70 años. Entonces, cuando ellos regresaron, 16 años antes que Ageo hablara acá, ellos sabían perfectamente que los 70 años se habían cumplido. ¿Por qué argumentaban ahora? Porque querían justificar, digamos así, la inoperancia. Justificaban su inoperancia. Ahora, 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, antes, ¿alguien sabe lo que dice ese texto? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero antes de decir eso, ¿qué dice? Porque todos nos acordamos derribando todo argumento y altivez que se levanta contra Dios. Ahora, ¿saben? La palabra argumento tiene que ver con, en el griego la palabra es logismo, tiene que ver con cosas lógicas. Razonamiento.
Y la palabra derribando es muy interesante, el uso de la palabra. El uso de esa palabra, fuera del contexto bíblico, la palabra en sí, es bajarle los ojos a un muerto. O sea, cuando alguien muere, cerrarle los ojos. ¿Por qué? Porque cuando uno muere, está el concepto de la rigidez después de la muerte, ¿no? Se pone todo tenso, duro. Entonces, lo primero que tiene que hacer es cerrar la boca. A veces perdón que estoy tocando este tema, pero tiene que ver con la palabra. Lo pegan con la gotita acá, los labios de alguien que está muerto. Y los ojos hay que cerrarlos porque si no, quedan los ojos abiertos. Ahora es muy difícil cerrarle los ojos a un muerto. Es complejo, ¿eh? Y si se llegara a morir con la boca abierta, hay que cerrarle la boca. Es complejo, no es fácil. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque la palabra derribar argumentos, no es fácil derribar argumentos. ¿No les pasó alguna vez que tienen que pedir, no sé, supongo esto? Uy, no tengo manteca en casa. Le pediría a mi vecina. No, si le pido media mala onda, quizás me dicen que no, y uno empieza a argumentar y quizás empieza a caminar hacia la vecina y ya sabe, si me dice esto, le voy a decir esto, y si me dice aquello. Somos especialistas en argumentar. Pero acá dice derribando argumentos y toda altivez. Porque la soberbia es una característica de nuestra naturaleza pecaminosa. O sea, antes de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, tengo que derribar argumentos. No puedo delante de Dios poner argumentos. Tengo que humillarme delante de Dios para entender lo que Dios me quiere decir. Ese es el concepto. Por eso, cuando uno piensa en esa expresión, no ha llegado aún el tiempo, algunos pueden decir, estoy tan ocupado durante la semana, estoy tan ocupado que no tengo tiempo para dedicarle a Dios. Otros podrán hacerlo, yo no puedo, a mí no me dan los tiempos. Otros pueden tener el argumento, este año no estoy involucrado en, no sé, programas de jóvenes, ni matrimonio, no estoy involucrado, no estoy discipulando porque este año yo quiero darle con todo lo que estoy haciendo, pero el año que viene es como la dieta de los lunes. El año que viene, ahí voy a dedicarme, ahí voy a servir a Dios. Y llega el año que viene y sigo tan enroscado y con la agenda de argumentos. Por eso es necesario entender el problema y el peligro de nuestros propios argumentos. Les digo, yo me puedo potenciar con mi esposa y entre los dos justificar todo lo que no hacemos para Dios y nos vamos felices y contentos porque, claro, nos entendemos. Nos vamos apoyando mutuamente para no servir a Dios en las cosas que Dios nos pide. Y nos vamos contentos, pero cuando uno está sola con Dios y abre la Biblia y la palabra de Dios empieza a quebrar el corazón, ahí ya no hay argumentos. Si uno verdaderamente se humilla ante Dios, no hay argumentos. Por eso es tan importante entender el problema. Dios les dice, mi casa está desierta y ustedes tienen sus casas artesonadas. Dios les está diciendo, para ustedes sí hay tiempo, ¿no? Para ustedes sí hay recursos, porque se hicieron sus casas artesonadas. Para ustedes sí hay energía, porque trabajaron en sus casas. Pero para mi casa no. El problema nunca fue la falta de tiempo, ni la falta de recursos. El problema es la falta de prioridades, que Dios no está ocupando el primer lugar. Por eso es necesario entender el problema. ¿Podemos avanzar a la siguiente? Excusas humanas versus diagnóstico divino. Lo que decimos, la ilusión de lo que decimos, porque nos autojustificamos, pero luego lo que Dios ve y la verdad absoluta delante de Dios. Nosotros estábamos, cuando decidimos ir a estudiar a Monte, empezamos a
con Andrea un proyecto de edificar en la casa de mi suegro un departamento. Entonces yo trabajaba mucho tiempo, además del trabajo que tenía, el resto del tiempo en tratar de terminar el departamento donde íbamos a vivir cuando fuéramos a estudiar a Monte. Y un día me acuerdo que la iglesia había organizado un campamento con los jóvenes y yo dije, yo no puedo ir porque no tengo tiempo, porque dispuse este fin de semana para colocar la cerámica en un piso, que no está mal. Pero yo sabía que Dios me estaba marcando, tenés que ir ahí. Yo te voy a dar el tiempo suficiente para que puedas poner la cerámica. Pero realmente yo muchas ganas no tenía de ir a ese campamento. Entonces mi excusa era que tenía que hacer la cerámica en el piso. Falté a la primera reunión de programación que había porque me quedé poniendo la cerámica en el piso. Ese día rompí 10 cerámicas poniendo cerámica en el piso. Y no avancé nada. Y Dios me estaba diciendo, estoy hablando hace 31 años atrás, ¿no? 30. Y Dios diciéndome, mira, si vos no obedeces lo que yo te pido, no vas a avanzar en lo que vos querés avanzar. Ese fue el mensaje de Dios para mi vida, Entonces terminó ese día y le dije a Andrea, creo que tenemos que ir al campamento y en algún momento voy a poder poner las cerámicas en algún tiempo. Y nos fuimos al campamento y fue espectacular. Pero la lección más grande para mí fue cuando llegué después del campamento y dispuse, cuando mi trabajo me dejaba el tiempo para trabajar en el departamento, cómo parecía que la cerámica se ponía sola, no se rompía ninguna. Y yo no era experto en colocar cerámica, no podíamos pagar la mano de obra y le ponía ganas nada más a la cuestión. Pero hay veces que nosotros le decimos a Dios, no tengo tiempo, no tengo recursos, pero Dios no quiere ni más ni menos que nuestro corazón cerca de Él. Cuando nuestro corazón está cerca de Él, los tiempos se abren, los recursos llegan y se hace la obra de Dios. ¿Qué es en definitiva lo que Dios quiere? ¿Podemos avanzar a la siguiente? Casa de Dios frente a casas artesonadas, ¿no? Avanzamos a la siguiente. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu agenda hoy? ¿Qué lugar ocupa? ¿Está ocupando el primer lugar? ¿O está por ahí? Es uno más de la lista de responsabilidades. En primer lugar hay que entender el problema. Creo que la que sigue es de vuelta a la regla, ¿no? Con la evaluación. ¿La podemos poner? Ahí está. La repetí a propósito, porque después de ver todo entender el problema, ahí quizás recordar la nota que pusiste al principio, si la pusiste. ¿Qué nota tenés que marcar respecto a la cercanía con Dios? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Estás más cerca del Señor que hace un año o estás más lejos hoy? ¿Cómo está tu vida devocional? ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Cómo está tu tiempo de lectura de la palabra? ¿Hace cuánto tiempo que no memorizás un versículo? ¿Ganaste en algún momento? Ganaste, es una expresión, ¿no? ¿Tuviste la oportunidad de presentar el Evangelio a alguna persona? ¿Hablarle de Jesús a alguna persona? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Cercanía con Dios. ¿Hace cuánto tiempo no disfrutás simplemente de estar en la presencia del Señor y pasar tiempo con el Señor? Dios está buscando personas dispuestas a reconocer honestamente dónde está el problema. Porque Dios se dispone a ayudar. Primero es entender el problema. Segundo paso, evaluar el presente. Fíjense lo que les dice Dios.
Estoy en 35 minutos. Voy a tratar de acelerar para cerrar. Dios les dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Esa palabra meditar, y lo dice 2 veces, meditad bien sobre vuestros caminos. Esa palabra meditar es hacer una reflexión que me lleve a una acción. Por ejemplo, ¿qué no es meditar? Lo voy a hacer con un ejemplo bien gráfico. Che, el pan hace mal, ¿no? No habría que comer pan. Sí, la verdad que hace mal el pan. Porque el pan, los carbohidratos, produce azúcar después y hace mal. Pero qué rico que es el pan. Me voy a comer un pan. Eso no es meditar. Meditar es todo lo que dije antes acerca del pan y decir, como está mal, no lo voy a comer. Meditar es hacer una reflexión que me lleve a una acción. Y Dios le dice, meditad bien, la palabra ahí, ¿no? En el hebreo, meditar. Meditad bien sobre vuestros caminos. La palabra caminos es sensacional. Hoy siempre uso el Google Maps. Hoy para venir de monte acá le dije a Andrea, voy a probar el Waze. El Waze me traía por la ruta 6, yo quería venir por toda autopista. Entonces no le hice caso y me vine, porque conozco el camino, me vine por la autopista. Ahora, testarudo el Waze, porque cuando agarré la autopista, la 205, me quería hacer volver por Petión. Y yo dije, bueno, ahora cuando vuelvo a Petión recalcula y me va a mandar por... Cuando pasé Petión, me quería hacer volver, no me acuerdo cuál era, Vicente Casales, por Casales. Y le dije, pero no te das cuenta que ahora me está haciendo perder más tiempo. Y yo seguía. Y cuando pasé Casales, hasta Tristán Suárez me hacía volver a la ruta 6. Cuando pasé Tristán Suárez, ahí encaró para traerme para acá. Eso ilustra lo que es la palabra camino. La palabra camino en el hebreo es, la idea de la palabra es camino como pisado. ¿Vieron cuando, no lo conozco en la zona acá, pero si yo fuera a una plaza que veo pasto, de golpe cuando uno ve una plaza donde hay pasto, ve el senderito de tierra. Es por donde toda la gente pasa, pisa, quema el pasto no crece más y se hace el sendero. Me imagino que han visto en el medio del campo un sendero. La palabra ahí camino tiene que ver con eso, con un camino como pisado, dice, un sendero marcado. Camino tiene que ver, el sentido de la palabra, con estilo de vida, con hábitos, con lo que nosotros hacemos. Salmo 119:9 usa esa palabra y dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y dice, con guardar tu palabra. No está pensando en limpiar el camino, el sentido. Está diciendo con qué el joven cambiará sus hábitos, su estilo de vida, sus costumbres. Esa es la palabra camino. Y Dios le dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad sobre tus hábitos. Te levantás a la mañana, ¿qué es lo primero que haces? ¿Pensás más en el desayuno que en tener un tiempo con Dios? ¿Está mal pensar en el desayuno? No estoy diciendo que está mal. ¿Cuáles son tus primeros pensamientos? ¿Cuáles son tus tiempos? Meditar bien sobre tus hábitos, tu estilo de vida. Y Dios le dice, meditar bien sobre nuestros caminos. Y el primer meditar dice, sembráis mucho y recogéis poco. Eso es lo que les pasaba a ellos. No prosperaban en todo lo que hacían. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, versículo 7, segunda vez. Meditad bien sobre vuestros caminos. El primer meditar les lleva a reflexionar sobre todo lo que ellos venían haciendo y cómo no prosperaban con todo lo que hacían. Y así termina el Ageo, porque dice, buscáis mucho y halláis poco, y os encerráis en casa, y yo los disiparé de un soplo. Estoy leyendo el versículo 9. O sea, ellos tenían que entender que ese estilo de vida que estaban llevando, cuando evaluaban el presente, ya habían entendido el problema, evaluaban el presente, la obra de Dios estaba frenada, pero ellos aún no prosperaban en lo que hacían. ¿Podés poner la que sigue, por favor?
¿Ven que hay un balde que está pinchado ahí? Porque a pesar de que trabajaban duro, ahí dice trabajo duro, había mucho esfuerzo y era el ciclo de la insatisfacción. Había poca cosecha, ser constante, insatisfacción. Ningún esfuerzo es válido cuando está hecho fuera de la voluntad de Dios. Todo sacrificio, todo esfuerzo no va a dar su fruto, porque no es lo que Dios está pidiendo, no es lo que Dios está buscando. Por eso en esa evaluación del presente, Dios repite 2 veces, meditad bien sobre vuestros caminos. Quizás la reflexión para nosotros es detenernos a pensar, no ahora, pero tiene que haber un momento donde vos puedas evaluar tu presente, tranquilo, agarrar un papel, un avirón, un lápiz, y empezar a notar cómo está hoy mi presente. ¿Cómo es mi estilo de vida? Una vez, voy a decir esto y espero que mañana me saluden. Una vez me habían invitado a una conferencia en Punta Alta y me habían invitado a predicar acerca de Apocalipsis, la iglesia lo dice, Apocalipsis capítulo 3. Se me dio por hacer una ilustración que no lo voy a hacer con ustedes, solo lo voy a contar. Los hice parar a todos y les hice poner la mano derecha en el asiento. Y ya llevaba un tiempo hablando como este. Y les dije, ¿qué me pueden decir? ¿Qué sienten? Y yo esperaba que me dijeran que estaba caliente, que estaba tibio, caliente. Claro, porque si estás sentado, calentás el asiento. Y lo otro que dije no fue muy bueno. Pero es una realidad. Eso es lo máximo que muchos de ustedes producen en la iglesia local. Calientan un asiento el domingo. Y después, eso es lo que estaba haciendo el pueblo. No sé lo que estoy diciendo a ustedes. Evalúen. Evalúen el presente. No lo digo por ustedes. Pero yo lo pienso para mí. Nosotros estamos congregándonos ahora en una iglesia en Monte. Hoy les escribía a los pastores diciéndoles que iba a estar este fin de semana acá. Siempre aviso dónde voy. Pero cuando hicimos el cambio de membresía de nuestra iglesia en Tapiales, pasamos a la iglesia La Paz. Pero cuando hicimos el cambio de membresía fue específicamente porque estábamos yendo a la iglesia La Paz para acompañar a nuestros hijos en la edad de la adolescencia, que tenían sus amigos en la iglesia La Paz, y nosotros estábamos yendo a la iglesia La Paz. Y con Andrea hablamos y le dije, yo no quiero calentar una silla el domingo nada más. Yo quiero estar activo en la iglesia en todo lo que pueda hacer. A veces por las responsabilidades algunos tienen limitaciones, ¿no? Pero quiero estar activo. Bueno, creo que es una buena evaluación para hacer en el presente, porque a veces estamos tan ensimismados con si uno está estudiando en la universidad, si uno está trabajando, si está con el proyecto de casarse, si está con... Siempre hay proyectos por delante y agendas ocupadas que nos van... Como que la vida nos atropella. Pero Dios no quiere que la vida nos atropelle. Lo único que Dios quiere es que estemos cerca de Él. Y que nuestros tiempos estén acordes a los tiempos que Él tiene. Termino con esto. Porque el tercer paso, avancemos, es ejecutar el plan. Fíjense lo que les dice Dios a través de Ageo. Subid al monte y traed madera, claro. Ahora vas a tener que ir y buscar la madera que usaste para tus casas artesonadas. Para poder reedificar el templo, vas a tener que ir y buscar madera. Subid al monte, buscar madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Una vez que uno entendió el problema, evaluó el presente, Dios le pide que se ponga en acción, ejecutar el plan. Y el plan para el pueblo y para los líderes era reedificar el templo. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para vos y para mí? Porque cuando yo entiendo el problema, evalúo el presente, voy a poder ejecutar el plan.
Dice, subid al monte. Hay un esfuerzo ahí. Traed madera, los recursos para hacer, reedificar la casa, obediencia. Dios nunca revela un problema sin ofrecer también una solución. Nunca Dios va a poner un problema si no ofrece una solución. Por eso, ¿hace cuánto tiempo no disfrutás un momento de quietud delante del Señor? ¿Estás creciendo espiritualmente o simplemente ocupado? ¿Tenés paz en medio de las responsabilidades o vivís permanentemente agotado? ¿Cómo estás cansado? Qué privilegio servir a Dios. Malaquías dice, en un momento dado, los sacerdotes decían, ¡oh, qué fastidio es esto! Era un fastidio para ellos servir a Dios. Su agenda, tu agenda, ¿refleja que Dios ocupa el primer lugar o solamente el tiempo que sobra? Tu familia ¿puede ver en vos una persona que camina cerca de Dios o tiene otra lectura? Una de las cosas que más temo yo, hablamos con Andrea con un matrimonio esta semana y la expresión era: mi temor más grande es que mi siguiente paso esté fuera de la voluntad de Dios, porque empieza una debacle en la vida. Entonces, que el paso que des sea el paso que Dios quiere que podamos dar. Termino con esto. Quizás sea tiempo, cuando el salmista decía, pero en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien, quizás sea tiempo de analizar y que nuestra oración sea como la expresión del salmista, ¿no? Que el acercarme a Dios sea bien. Porque puedo llegar a entender el problema que estoy atravesando de mi vida espiritual. Puedo tener una evaluación objetiva de mi presente, quizás necesitamos ayuda y aconsejamiento, pero voy a poder ejecutar el plan que Dios tiene para mi vida en una forma correcta. Oramos. Señor, te agradecemos por poder abrir el libro de Ageo, por entender, Señor, acerca de la cercanía. Realmente tú sabes, Señor, que hablé con libertad porque no conozco a mis hermanos en profundidad y sí conozco mis miserias delante tuyo, y entiendo, Señor, que más de una vez me marcas aquellas cosas que no están bien, y es mi oración que del mismo modo lo hagas con mis hermanos para poder entender dónde está el verdadero problema, para poder, Señor, no solo entender, sino tener una evaluación de cómo está nuestro presente y nuestra cercanía contigo. Entiendo que cuanto más cerca estemos de ti, Señor, va a ser tan fácil entender cuál es tu voluntad y cumplir el paso que tú quieres que cumplamos. Por eso pido que bendigas a mis hermanos aquí, que bendigas tu palabra. Y confío, Señor, que tu palabra y el Espíritu Santo han marcado en el corazón de cada uno de nosotros aquellas cosas que debemos evaluar. Te pido tu bendición en nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.